¿Qué tal, chicos? Vamos a seguir con la continuación del tema que vimos en clase. Nuestro tema para estudios sociales es confinamiento en Guatemala. Vamos a retomar de la definición o lo que significa el confinamiento. Yo sé que todos hemos estado viviendo esta situación durante varios meses, pero para que tengamos una idea más clara de lo que significa confinamiento, pues podemos observar que confinamiento es una pena o un castigo o una situación que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar diferente al suyo. Platicamos de que se nos ha obligado por causa de esta enfermedad a estar en un diferente lugar al que acostumbramos, porque aunque estamos dentro de nuestros hogares, no podemos visitar, por ejemplo, escuelas, colegios. Nuestras actividades diarias se han visto algo limitadas. No podemos, por ejemplo, congregarnos en iglesias, ni visitar centros comerciales, cines o cualquier lugar donde pueda haber mucha gente. También dice que se hace dentro del área nacional, por eso es que estamos dentro del país y no se nos permite la salida. Y es bajo vigilancia de las autoridades, porque si bien recuerdan todo el tiempo que hemos estado en confinamiento y que se han aplicado algunas medidas como el toque de queda, es un deber de la autoridad, de la policía o del ejército que ha estado en las calles, mantenernos dentro de nuestras casas y mantener el orden en la población. Esta decisión del confinamiento se llevó a cabo gracias a la rapidez en que se contagia el virus del COVID-19. Nadie duda que la decisión de aplicar este confinamiento ha sido efectivo para evitar los mayores contagios. ¿Por qué? Creemos que es funcional o que ha dado resultados, por ejemplo, porque nos hemos basado en algunos estudios que se han realizado en los últimos meses en algunos países de Europa. Unos científicos del College London de Inglaterra concluyeron que el confinamiento evitó en estos países alrededor de 3 millones de muertes. Estamos hablando de Austria, Bélgica, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia y Suiza. También hay otro estudio de unos científicos estadounidenses publicado también en una revista estadounidense que estimó que las políticas del aislamiento que se ha utilizado en contra de esta enfermedad, que fueron implementadas en China, en Corea del Sur, en Italia, en Irán, en Francia y en Estados Unidos, previnieron o aplazaron que unos 530 millones de casos fueran positivos de COVID-19 en estos países. Entonces creemos que una de estas medidas, que es el confinamiento, ha sido funcional. Acá podemos ver que la duración del confinamiento se puede ver en forma horizontal desde el 18 de enero hasta el 7 de junio. Podemos observar varios de los países que estuvieron en confinamiento junto con Guatemala. Guatemala se ve acá en donde está la banderita de nuestro país. Hasta ese momento iban 11 semanas en confinamiento. Quiero que vean la primer barrita donde se encuentra China. China empezó confinamiento en enero y lo terminó por ahí por abril más o menos. Nosotros lo empezamos en marzo y hasta junio todavía no se habían levantado las medidas, ¿verdad? Como pueden observar, hay algunos países como por ejemplo Israel, Francia, Alemania, Australia, incluso Costa Rica, Estados Unidos, que han tenido pocas semanas en confinamiento, ya que ellos han adaptado estas medidas de manera inmediata al momento de saber el primer caso en su país. Los países que han tenido un poco más de lentitud en cuanto a accionar en contra de la enfermedad han estado muchas más semanas confinados, como por ejemplo los países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, El Salvador, por ejemplo. Ahora, ¿cómo y cuándo empezó el confinamiento? Empezó en marzo del 2020. Ahorita vamos a hacer una línea de tiempo
que es parte de su tarea. Su tarea es hacer una línea de tiempo sobre el confinamiento en Guatemala. Entonces, como ustedes recordarán, las líneas de tiempo llevan fechas específicas, llevan algunas acciones que se han tomado durante esas fechas y algunos hechos registrados. Entonces, yo les voy a mostrar acá algunos de los hechos más importantes durante cada mes para que ustedes puedan realizar su línea de tiempo y la puedan entregar. Vamos a empezar antes de que empezáramos el confinamiento con el 5 de marzo. Ahí todavía no estábamos en confinamiento y aún no se detectaban casos en Guatemala. Sin embargo, se declaró estado de calamidad porque habían muchas emergencias alrededor del país de Guatemala, ¿verdad? La mayoría de países ya estaban reportando casos y por lo grave del acontecer internacional, en Guatemala se declaró estado de calamidad. A partir del 13 de marzo, que fue cuando se reportó el primer caso de coronavirus, empiezan todas las disposiciones presidenciales para contener el virus. El 15 de marzo se reporta el primer fallecido que se había detectado 2 días antes y para el 31 de marzo teníamos ya el primer caso en nuestra localidad en Quetzaltenango. El 15 de marzo se brindaron ciertas disposiciones presidenciales que se han ido mejorando, incrementando o en algunos casos disminuyendo según cómo se ha propagado el virus. Para empezar, la suspensión de actividades académicas y laborales, los mercados con atención únicamente de 4 a 1 de la tarde, el toque de queda de 4 a 4, o sea, de 4 de la mañana a 4 de la tarde, y el protocolo de higiene que incluye lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y confinamiento en casa. También el cierre de fronteras se efectuó a partir de marzo. En abril podemos ver que se registra el segundo fallecido el 4 de abril y como en abril nos enfrentábamos a la aproximación de la Semana Santa, por lo cual sabemos que todas las personas de Guatemala utilizan esta época para viajar o pasear, pues el 5 de abril se establece la restricción de movilidad interdepartamental, que significa que no se puede transportar de un departamento a otro, únicamente dentro de sus localidades para evitar que la gente viajara. El 13 de abril se establece el uso obligatorio de mascarilla e incluso se establecen multas para las personas que no porten mascarilla en espacios públicos. El 25 de abril se reportan ya 473 casos, 2 fallecidos y 15 recuperados del COVID-19. Todas las disposiciones presidenciales se mantienen durante el mes de abril, es decir, suspensión de actividades académicas y laborales, los mercados con atención de 4 a 1, el toque de queda de 4 p.m. a 4 a.m. y el protocolo de higiene que ya mencionamos. En mayo del 2020, para finalizar mayo, 31 de mayo, se reportaban 5,000 casos ya. Vean cómo del mes de marzo para mayo ya reportábamos 5,000 casos, entre ellos 108 fallecidos y 700 recuperados. Las disposiciones presidenciales se amplían un poco. El toque de queda se amplía de 5 p.m. a 5 a.m. Los mercados y supermercados se establece un horario de lunes a viernes de 6 a.m. a 4 de la tarde. Y los comercios deben cumplir con el distanciamiento social y la utilización de la mascarilla. En el mes de junio se reportan más de 1,000 casos diarios. Para el 30 de junio íbamos por 18,000 casos, 14,000 activos, 3,000 recuperados y 700 fallecidos. Las disposiciones presidenciales van el protocolo de higiene como siempre, el toque de queda un poco más ampliado de 5 p.m. a 6 a.m. y los domingos 21 y 28 de junio hubo restricción de movilidad para personas y automóviles en todo el país. Recuerden que esos días no se podía salir, había toque de queda total. La circulación de vehículos se estableció según el número de placa. Números pares de placa podían transitar
ciertos días de la semana y números impares ciertos días de la semana. Para julio de 2020 podemos reportar lastimosamente el día donde se dio la mayor cifra de contagios, 1.807 contagios el 22 de julio. Para el 31 de julio se reportan ya 49.789 casos. Todos los domingos de julio, por lo mismo, estuvieron bajo el toque de queda. Las disposiciones presidenciales seguían con el protocolo de higiene, el toque de queda de 6 de la tarde a 5 a.m. de la mañana, con excepción de los sábados 18 y 25 de julio. También a partir del 27 de julio, el toque de queda fue de 9 p.m. a 4 a.m. El 27 de julio, en cadena nacional, se estableció una nueva disposición presidencial que era la apertura económica. Se le dio permiso ya para que pudieran operar y laborar todos de manera normal, claro, cumpliendo con los protocolos de higiene. Esto es un poco contradictorio porque solo 5 días antes se había reportado la mayor cifra de contagios. 1.800 personas se contagiaron en un día. Pero el gobierno dispuso que era hora de aperturar todo el sistema económico de Guatemala. En agosto, el 31 de agosto, al finalizar agosto, llevábamos 74,000 casos, 9,246 activos, 2,760 fallecidos y 62,000 recuperados. Las disposiciones presidenciales seguían establecidas con un toque de queda mucho más amplio que los primeros meses, de 9 p.m. a 4 a.m., y se establece el semáforo por departamento según el número de contagios. Los departamentos en color rojo eran los que tenían las restricciones más fuertes, que es donde se reportan más casos al día. Los departamentos en color amarillo o naranja, que pueden ser los que están con casos controlados, y los verdes, donde no habían casos o habían muy pocos casos. Se hace también ya la reapertura económica de manera formal. Ahora, pensemos, ¿cuál es nuestra opinión acerca del confinamiento en Guatemala? ¿Creen ustedes que tuvo efecto? ¿Creen que fue coherente abrir el país cerca de estas fechas en donde los contagios han ido incrementando? ¿Creen ustedes que era necesario estar más tiempo en confinamiento? ¿O se han puesto a pensar si la economía es tan importante que valen la vida de las personas que se contagian? ¿Creen ustedes que las personas en la calle están respetando el protocolo de higiene y todo lo relacionado con la protección en contra del virus? Todo esto es cuestión de criterio y de opinión de cada persona. Lo que sí es importante es que ustedes y sus familias, por favor, sigan cumpliendo con las disposiciones, principalmente con todo lo relacionado a la higiene, para que podamos evitar hasta donde se pueda el número de contagios y la gravedad de esta enfermedad en nuestras familias y en nuestros hogares. Gracias por su atención, chicos. Ya con estos datos ustedes pueden realizar su línea de tiempo y enviarla lo más pronto posible. Nos vemos en la siguiente clase.